Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar hablando acerca de un tema que es muy interesante. Un tema que nos habla acerca de los fundamentos de nuestra fe, en dónde está edificada nuestra fe y qué es ese fundamento de nuestra fe, de la fe que tenemos. Y para eso vamos a leer en la palabra de Dios, vamos a leer Efesios 2:20, en donde nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sobre este versículo vamos a ir caminando, analizando la palabra de Dios, describiendo cuál es ese fundamento y cuál es nuestra posición como cristianos, si estamos creyendo ese fundamento o estamos caminando a oscuras. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, porque tú has preparado nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender tu palabra, porque es por tu gracia por lo cual nosotros estamos aquí, y también por tu gracia el que tú hayas depositado sabiduría e inteligencia en la mente y en el corazón del ser humano, para que el ser humano comprenda tu palabra y se rija sobre ella y sea enriquecida su vida. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice edificados. Edificar es construir, edificar es realizar una obra. Edificados, o sea, la obra de nuestra vida. Tenemos que saber dónde la vamos a edificar. Entonces la palabra dice que la tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Y qué nos está hablando acerca, cuando dice apóstoles y profetas? La palabra, porque dice edificados, quiere decir que la palabra edificados quiere decir la obra de nuestra vida. Como el apóstol Pablo nos habla acerca de edificados. Entonces vamos a leer 1 Corintios 3:12, en donde dice: y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. O sea, nos está hablando de que sobre este fundamento vamos a edificar, y es la obra de nuestra vida, edificar. Como también en Lucas 6:48 nos dice: semejante es el hombre que al edificar una casa, aquí está hablando de edificar, cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre qué lo puso? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Estamos mirando que la palabra edificar aquí nos pone el ejemplo de lo que es edificar una casa. Y cuando esa casa fue edificada sobre el fundamento correcto, que es sobre la roca, entonces esa casa no cayó, aunque le llegaron inundaciones, ríos crecidos, pero la casa se mantuvo porque estaba edificada, su fundamento estaba sobre la roca, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y vamos a ver quién es esa roca. Conforme al primer versículo que leímos, donde dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. La principal piedra es, podemos decir, roca, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, cuando se dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿cuál es ese fundamento en los que los apóstoles y profetas estaban edificados? Porque nadie puede poner otro fundamento. Eso nos dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo mismo. Entonces, aquí estamos hablando del fundamento. O sea, los apóstoles estaban edificando, estaban los apóstoles, la palabra dice el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que quiere decir que ellos tomaban el fundamento de la piedra del ángulo, la cual es Jesucristo mismo. Y ese fundamento es el que, como la palabra nos dice, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento fue el que los mismos apóstoles pusieron. ¿Y cuál es ese fundamento? Según 1 Corintios 3:11, Jesucristo es ese fundamento, el cual es Jesucristo. Y como nos dice aquí que semejantes al hombre que le edificaron una casa, no solamente la edificó superficialmente, sino que ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces ahora vamos a mirar este punto de esta forma. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, que los apóstoles también pusieron un fundamento. Por el fundamento de ellos era la piedra del ángulo, que es Jesucristo, o sea, la fortaleza, la seguridad de que una casa no se va a caer, porque esa casa iba a estar edificada sobre el fundamento de la roca, el cual es Jesucristo. Entonces, si los apóstoles si el apóstol Pablo nos dice que edifiquemos sobre ese fundamento, el fundamento que predicaron los apóstoles y los profetas, los cuales en los cuales no existe otro fundamento, sino el cual es solamente Jesucristo. Entonces ellos predicaron de Jesucristo y ese es el fundamento en el cual ellos predicaron. Y entonces nosotros tenemos que edificar nuestra vida en el conocimiento de Jesucristo, porque Jesucristo es, y Él solamente es el fundamento en el cual ellos edificaron también sobre ese fundamento. Y por eso Pablo dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y tenemos entre apóstoles y profetas, tenemos el Antiguo Testamento, pero también tenemos el Nuevo Testamento. O sea, edifiquemos sobre la palabra, porque la palabra habla de Jesucristo y habla de ese fundamento, el cual es Jesucristo. Edifiquemos sobre los evangelios. Tenemos que estudiar la palabra, estudiar los evangelios, porque en los evangelios nos hablan del fundamento, que es el cual es Jesucristo. Estudiemos las cartas de Pablo, porque Pablo nos habla acerca de ese fundamento, o sea, el fundamento de ellos, sobre los cuales el mismo apóstol Pablo nos invita a edificar sobre ese fundamento. Edifiquemos sobre las cartas la carta de Santiago, la carta de Judas o epístolas, como usted le quiera llamar. Edifiquemos sobre las cartas o epístolas de Juan. Edifiquemos sobre el Apocalipsis también. Hay que edificar. También se nos llama a edificar sobre todo lo que el contenido en lo cual el fundamento es el cual es Jesucristo, ese fundamento, y edificado, testificado, y lo podemos encontrar desde Mateo a Apocalipsis. Ahí podemos encontrar ese fundamento. También podemos encontrar el fundamento en el accionar de Dios en el Antiguo Testamento, en donde nos habla acerca de el plan que desde antes de la fundación del mundo ya se había en Dios, ya se había ejecutado. Pues, solamente vino a hacerse una realidad en la venida cuando Jesucristo vino a la tierra. Y estuvo en la tierra y ese sacrificio se hizo realidad. Pero tengamos en cuenta que es sobre este fundamento. Y claro, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca,
Aquí habla acerca de los principios en los cuales nosotros estamos edificando el fundamento. Que, eh, Jesucristo, explicando un poco el Lucas 6:48 con sus contextos, Jesucristo les dice en el 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué nosotros le llamamos Señor y Señor, pero no le obedecemos? No nos convertimos a Él, no nos entregamos a Él. Porque el Señor dice en el 47, Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces es cuando ya dice, es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. No lo hizo a la ligera, no lo hizo, ahí se va. Estaba haciendo la obra de su vida. Entonces tenía que tener cuidado de ahondar, cavar hondo, y para poner el fundamento sobre una base firme y sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Y cuando vinieron los problemas, de todo tipo de problemas, vinieron las tentaciones, vino el mundo y sus tentaciones, la vanidad de la vida, los deseos de la carne y la vanidad de los ojos. Vino todo eso, pero como él estaba edificado sobre la roca, no lo pudo mover. No lo pudo mover. Aunque todo le pegó con ímpetu contra aquella casa, contra su vida, la obra que él estaba construyendo en sí mismo, la obra en donde está él edificándose, siendo edificado, era firme, había convicción, había carácter, había firmeza, porque el material con el que él estaba siendo hecho era semejante al material en el cual su casa fue edificada. Y ese material era el mismo fundamento sobre la roca. Por eso también podemos hacer de ellos las palabras que Pablo dice sobre el fundamento de los apóstoles, porque también ese fundamento que es Jesucristo, el cual es Jesucristo, también ellos ya habían adquirido ese fundamento, pero no era el fundamento de sus vidas como ejemplos solamente, sino que era sus vidas sobre la imitación de sus propias vidas, la imitación de Jesús, de Jesucristo. Entonces por eso Pablo dice, ser imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Entonces si Pablo no es imitador de Cristo, entonces Pablo no puede ser digno de ser imitado, solamente porque él dice, al igual como yo también soy imitador de Cristo. Entonces al mirar a Pablo, estamos mirando la obra de Cristo en su vida. Estamos mirando que el mismo material con el cual está siendo edificado Pablo es el mismo material que va a resistir como oro, plata y piedras preciosas. Es un material que el fuego no la va a consumir, porque toda obra, como dice mismo Pablo, toda obra es probada por el fuego. Y si toda obra es probada por el fuego, entonces la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. Y si la obra de cada uno es manifiesta, entonces se va a mirarse cómo está construyendo su vida, en qué forma está construyendo su vida. Pero también el Señor Jesús habla acerca de otra persona, otro que el Señor dice que todo el que viene a mí y oye mis palabras y no las hace, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Entonces nosotros tenemos que fundamentar nuestra vida. ¿Cómo podemos fundamentar nuestra vida en el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesús, ese fundamento? ¿Cómo le podemos hacer?
Pues porque el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor? Nosotros le llamamos Señor a Cristo, pero dice, ¿por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo digo y no me obedecen. Eso quiere decir, no me están escuchando. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces, lo que el Cristo está diciendo es que nosotros tenemos que no tan solo decirle Señor, sino hacer lo que Él dice y que está diciendo Él. Como el Señor dice, que oye mis palabras y las hace. Hacer las palabras de Dios, obedecer a Dios. Esa es la clave para que ese fundamento, para que esa expresión de reverencia, de reconocimiento que el Señor es nuestro Señor, es al venir a Él y al oír sus palabras, para que el Señor nos diga que somos semejantes a alguien que está edificando su vida sobre el fundamento que es Él. Y que nosotros mismos estamos poniendo el fundamento de nuestra vida como el fundamento que es Cristo, sobre la roca. Y vamos a adquirir una madurez espiritual tremenda. Vamos a adquirir un entendimiento de la vida, de los problemas de la vida. Y vamos a salir airosos porque Cristo está con nosotros, porque Cristo es el fundamento que nos está en donde estamos siendo edificados, porque Cristo es la roca de los siglos, que la cual nos va a ser quitada nunca, sino que Él mismo va a prevalecer para siempre. Y Él dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Y que Dios me los siga bendiciendo. Amén.